Bajo la sombra de un viejo árbol, una oveja yace inmovilizada, sus patas atadas sin posibilidad de escapar. ¿Quién la dejó allí? ¿Cómo llegó a estar en esa situación? Mientras el viento mueve suavemente las hojas, algo inesperado está a punto de suceder. Lo que parecía una simple escena de campo se convierte en una historia de rescate y esperanza que no te puedes perder. Quédate hasta el final para descubrir el destino de esta oveja atrapada. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde los días siempre parecían más brillantes y el aire olía a tierra fresca y flores silvestres, vivía una niña llamada Tania. Pero lo que hacía que los días de Tania fueran aún más especiales era su amiga inseparable. Una American Bully de pelaje negro brillante con manchas doradas que parecían pinceladas de sol sobre su cuerpo. Sus ojos eran grandes y expresivos, de un color ámbar cálido, y siempre parecía estar sonriendo. Aunque su aspecto pudiera intimidar a quienes no la conocían, Nala era la perra más dulce y cariñosa que uno pudiera imaginar. Su corazón rebosaba de amor, especialmente por Tania, a quien seguía a todas partes como una sombra fiel. Juntas, Tania y Nala compartían una rutina que se había convertido en su momento favorito del día, las caminatas por el bosque. El suelo del bosque estaba alfombrado de hojas secas y pequeñas. Tania amaba el bosque tanto como Nala. Para ella, era como un segundo hogar, un lugar donde podía ser completamente libre y dejar volar su imaginación. Nala también tenía sus momentos de diversión en el bosque. Le encantaba correr entre los árboles. La relación entre Tania y Nala era especial, casi mágica. Aunque no hablaban el mismo idioma, parecía que se entendían perfectamente. Tania podía saber lo que Nala quería solo con mirarla, y Nala siempre sabía cuando Tania necesitaba un abrazo o un lametón para alegrarse. Eran más que amigas, eran almas gemelas, unidas por un vínculo profundo y sincero. Un día, mientras caminaban por un sendero que nunca antes habían explorado, Tania lanzaba pequeñas ramas, y Nala corría tras ellas, atrapándolas con su boca y regresando orgullosa para que Tania las lanzara de nuevo. De repente, mientras Nala corría tras otra rama, se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó, sus orejas se levantaron y su mirada se fijó en un punto entre los árboles. Tania, al verla en esa posición de alerta, supo que algo había llamado la atención de su amiga. «¿Qué pasa, Nala?», preguntó, acercándose a la perra. Nala no respondió, pero soltó un suave gruñido, no de amenaza, sino de advertencia. Fue entonces cuando Tania lo escuchó, un sonido débil, como un gemido suave, que parecía venir de algún lugar más allá de los árboles. El corazón de Tania comenzó a latir más rápido. No era un sonido común del bosque. «Vamos a ver qué es», dijo con decisión, acariciando la cabeza de Nala para tranquilizarla. La perra, siempre fiel, comenzó a caminar delante de Tania, guiándola hacia el origen del sonido. Sus patas se movían con cuidado sobre el suelo cubierto de hojas, y sus ojos vigilaban cada rincón del bosque. A medida que avanzaban, el sonido se hacía más claro. Era un gemido lastimero, como si alguien o algo estuviera sufriendo. Tania sentía un nudo en el estómago, pero también una gran determinación. No podía ignorar esos sonidos. Nala, con su instinto protector, se aseguraba de que el camino fuera seguro para su dueña, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire. Finalmente, después de caminar entre los árboles durante varios minutos, llegaron a un grupo de rocas grandes que formaban un pequeño refugio natural. Allí, detrás de una de las rocas, encontraron el origen del sonido. Tania sintió que su corazón se encogía al ver lo que había frente a ella. Una pequeña oveja estaba tirada en el suelo. Sus 4 patas estaban atadas con una cuerda gruesa, impidiéndole moverse. El animal respiraba con dificultad, y su cuerpo temblaba de miedo. «¡Oh, no!», exclamó Tania, llevándose las manos a la boca. Nunca había visto algo tan triste. ¿Quién podría haber hecho algo tan cruel? Se arrodilló lentamente a una distancia segura, para no asustar más a la oveja, mientras Nala se mantenía a su lado, observando con atención pero sin mostrar señales de agresividad. Era como si la perra entendiera que la oveja necesitaba ayuda. «Tranquilo, pequeño», dijo Tania con voz suave, tratando de calmar al animal. «No vamos a hacerte daño, estamos aquí para ayudarte».
Su voz era como un susurro amable que parecía llegar al corazón de la oveja, que dejó de gemir por un momento y la miró con sus ojos llenos de miedo. Tania sabía que tenía que actuar rápido. Miró las cuerdas que ataban las patas. Estaban apretadas, pero no tanto como para que fuera imposible desatarlas. Nala, quédate aquí conmigo, dijo, acariciando a la perra para que se mantuviera tranquila. Luego, sacó de su mochila una pequeña navaja que su abuelo le había dado para emergencias durante sus paseos por el bosque. Con mucho cuidado, Tania se acercó al animal. Movía despacio las manos, tratando de no asustarlo más de lo que ya estaba. No te preocupes, le dijo Tania con ternura. Voy a liberarte. Tania comenzó a cortar las cuerdas, una por una, mientras Nala permanecía a su lado. Cada vez que una cuerda se rompía, la oveja movía ligeramente sus patas, como si no pudiera creer que estaba recuperando su libertad. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, la última cuerda cayó al suelo. La oveja se quedó inmóvil por un momento, como si no supiera qué hacer. Tania dio un paso atrás para darle espacio. Ya está, eres libre, dijo con una sonrisa. La oveja la miró por unos segundos con sus ojos brillantes, y luego, con un movimiento rápido, se levantó y corrió hacia el interior del bosque, perdiéndose entre los árboles. Tania suspiró de alivio y acarició a Nala, que movía la cola con alegría. Hicimos algo bueno hoy, dijo Tania, sonriendo. Mientras regresaban por el sendero, Tania miró a Nala y supo que juntas podían enfrentar cualquier cosa, porque su amistad y amor por la naturaleza las hacía fuertes y valientes. La oveja, ahora libre, corrió con todas sus fuerzas hacia el interior del bosque. Tania lo observaba mientras desaparecía entre los árboles, y su corazón se llenaba de alivio y felicidad al saber que había hecho lo correcto. Nala, a su lado, movía la cola con entusiasmo, como si también entendiera la importancia de lo que acababan de hacer. Sin embargo, justo antes de perderse por completo entre la espesura del bosque, la oveja se detuvo. Giró su cabeza hacia Tania y Nala, y durante unos segundos que parecieron eternos, las miró fijamente. Sus grandes ojos oscuros, brillantes y llenos de vida, reflejaban algo más que simple curiosidad. Era una mirada cargada de gratitud, como si el animal supiera que aquellas dos amigas habían sido sus salvadoras. Tania sintió un nudo en la garganta, nunca había experimentado algo tan profundo. Era como si el animal estuviera diciendo, gracias, de la única manera que podía. Antes de liberarla, Tania había tenido la idea de tomarle una fotografía. No lo hizo por vanidad ni para presumir, sino porque quería mostrarle a sus padres lo que había encontrado en el bosque, un animal inocente que había sido víctima de la crueldad humana. Cuando revisó la imagen en su cámara, vio a la oveja con sus patas atadas, tumbado en el suelo, y sintió una mezcla de tristeza e indignación. ¿Cómo era posible que alguien pudiera ser tan cruel? ¿Qué clase de persona podía hacer daño a un ser tan indefenso? Mientras caminaban de regreso a casa, Tania no podía dejar de pensar en lo sucedido. Miró a Nala, que trotaba alegremente a su lado, y le dijo en voz baja, Nala, no entiendo por qué hay personas que disfrutan haciendo sufrir a los animales. Ellos también sienten miedo, dolor y tristeza, igual que nosotros. La perra, como si comprendiera cada palabra, levantó las orejas y la miró con esos ojos llenos de lealtad y amor. Cuando llegaron a casa, Tania corrió a mostrarle la fotografía a sus padres. Les contó todo lo que había pasado en el bosque, cómo habían escuchado los gemidos, cómo habían encontrado a una oveja atado y cómo lo habían liberado. Sus padres la escucharon con atención, y aunque al principio se preocuparon, también se sintieron orgullosos de su valentía y de la bondad de su corazón. Es terrible lo que le hicieron a esa pobre oveja, dijo su mamá, observando la fotografía con tristeza. Los animales no son juguetes ni objetos. Son seres vivos que merecen respeto. Es cierto, añadió su papá. Es importante que aprendamos a convivir con la naturaleza sin dañarla. Tania asintió con seriedad. Aunque es solo una niña, entendía perfectamente lo que sus padres le estaban diciendo. Desde pequeña, había aprendido a amar y respetar la naturaleza, y lo que había vivido ese día en el bosque la había hecho reflexionar aún más sobre la importancia de cuidar a los animales.
Sabía que no podía cambiar el mundo de un día para otro, pero también sabía que podía empezar por hacer pequeñas cosas, hablar con otras personas sobre la importancia de respetar a los animales, cuidar el bosque y, sobre todo, nunca quedarse callada ante una injusticia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Tania se sentó junto a Nala en su cama y le habló como si la perra pudiera responderle. Nala, hoy aprendí algo muy importante. No podemos salvar a todos los animales del mundo, pero sí podemos hacer nuestra parte para ayudarlos. Lo que hicimos hoy fue especial, y espero que esa ovejita ahora esté a salvo, corriendo libre por el bosque. Nala, como siempre, parecía entender cada palabra. Se acurrucó junto a Tania, apoyando su cabeza en su regazo, y cerró los ojos con tranquilidad. Para ambas, aquel día había sido una lección de vida. Los días siguientes, Tania no dejó de hablar con sus amigos y compañeros de escuela sobre lo que había pasado en el bosque. Les mostró la fotografía de la oveja y les explicó por qué era tan importante respetar a los animales. Ellos no tienen voz para defenderse, decía con pasión, pero nosotros sí. Podemos hablar por ellos y protegerlos. Algunos niños se sorprendieron al escuchar su historia, mientras que otros comenzaron a reflexionar sobre el tema. Incluso los adultos del pueblo, al enterarse de lo que Tania había hecho, empezaron a hablar más sobre la necesidad de cuidar la fauna del bosque y evitar que los cazadores siguieran causando daño. Tania sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que cada pequeño gesto podía marcar la diferencia. Recordaba la mirada agradecida del animal y sentía que ese momento había cambiado su vida para siempre. Desde entonces, cada vez que caminaba por el bosque con Nala, lo hacía con un propósito aún más fuerte: proteger la belleza y la vida que la rodeaban. Y así, Tania y Nala continuaron sus paseos diarios, no solo como una niña y su perra inseparable, sino como dos guardianas del bosque, siempre dispuestas a ayudar a quienes lo necesitaran y a recordarles a todos la importancia de respetar a los animales y vivir en armonía con la naturaleza.